Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. El tema del que trata esta presentación es ensayo clínico aleatorizado. El equipo está conformado por mi compañera Arely Beatriz Salazar Torres y por mí, Ángel Adrián Potcamal. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con la presentación. La definición nos dice que un ensayo clínico es una evaluación experimental de un producto que en su aplicación en humanos pretende valorar su eficiencia, eficacia y seguridad. La definición menciona que es un producto, sin embargo puede ser una técnica terapéutica, una sustancia, una vacuna, un medicamento, una técnica diagnóstica o cualquier bien que pueda ser susceptible a una evaluación. Permite comparar el efecto y el valor de una o de más intervenciones en un control en humanos, es decir, en una población específica. Va a tener algunas características, por ejemplo, que este proceso va a ser analítico, es decir, nos va a permitir observar lo que va a ocurrir después de someter a un grupo de población a una exposición y aprender acerca de ello. Va a ser controlado, tiene una característica experimental, es decir, los investigadores que lo van a propiciar van a poder manejar a su antojo las diferentes características que tiene que tener tanto la población, el entorno o pues el ambiente en el que se va a realizar el experimento. Va a ser prospectivo. En esta característica vamos a ejemplificarla con su contraparte, que es un estudio retrospectivo, que nos va a permitir conocer acerca de hechos que ya ocurrieron. Este en su lugar nos va a permitir conocer a partir de una exposición de un cierto estímulo a unos individuos qué va a ocurrir o qué va a pasar en el futuro. Y es progresivo, porque a partir del estímulo que vamos a aplicar, del medicamento que vamos a poner en prueba, pues vamos a ir notando diferentes modificaciones en el sujeto de estudio y pues se van a ir acumulando y por lo tanto los diferentes modificaciones que pueda tener van a ser el resultado de nuestro estudio. Este estudio va a tener diferentes etapas o estadios. El primero es un estudio preclínico. El estudio preclínico, su principal diferencia con el ensayo clínico va a ser que va a estar dado en animales, ya sea ratones, en perros, gatos, el animal que sea de elección para lo que es la investigación. Este estudio preclínico tiene que tener una medición basal para poder pasar a lo que es el ensayo clínico, es decir, vamos a escoger de toda la población posible aquellas que reúnen las características necesarias o las características que nos van a permitir pues evaluar el medicamento o la acción del producto que queremos medir. Posteriormente va a ser lo que es la parte del ensayo clínico y una de las principales características es la aleatorización. Esta característica nos va a permitir que los diferentes subdivisiones o los grupos de tratamiento que vamos a tener puedan tener de manera equitativa las diferentes variables o características de todos los individuos que la van a conformar. Y pues la aleatorización es la característica que le va a dar a nuestro ensayo clínico en la calidad de ensayo clínico aleatorizado, que es como que uno de los requisitos más importantes para que pueda pasar a la siguiente parte, que es la comercialización. Este esquema ilustra cómo después de realizar lo que es la elección de la población o la medida basal, tenemos que pedirle a las personas que firmen un consentimiento informado, donde hagan expreso que están de acuerdo con nuestras medidas, con el procedimiento. En el caso de que no lo acepten, pues por obvias razones ya no van a participar en el estudio. En el caso de que sí lo acepten, pues tenemos que proceder al siguiente paso, que es la asignación aleatoria, que esta se puede realizar por diferentes métodos que vamos a revisar posteriormente. Hay diferentes métodos, como les comenté, de aleatorización, sin embargo, todos ellos comparten características en general, como por ejemplo, que tienen que ser mecanismos regidos por el azar. Otra es que tienen que ser métodos verificables, es decir, los investigadores tienen que poder dar constancia o comprobar que los métodos por los cuales escogieron a las personas pues fueron totalmente al azar. Esto va a permitir que todos los individuos elegibles tengan una probabilidad conocida de ser incluidos en el estudio y va a favorecer grupos equilibrados en cuanto a variables fundamentales. El primer método de aleatorización es la aleatorización simple, que es como la manera más sencilla. Por un ejemplo burdo sería como escoger a las personas por tómbola. Las herramientas en las que se va a valer este tipo de aleatorización son de tablas de números aleatorios o de programas informáticos de computadora. Uno de los más comunes es el SPSS y pues es una aleatorización simple
porque únicamente de todo el grupo de personas con el que realizamos la medición basal que cumplieron los criterios de inclusión, pues van a elegirse al azar, como vayan saliendo o como el programa informático nos diga, sin ninguna característica en particular que se vaya a tomar en cuenta, y va a realizarse lo que es la selección de forma aleatoria. El siguiente es la aleatorización en bloques equilibrada. Esta, su principal objetivo, va a ser equilibrar los tratamientos en la medida de lo posible. Para explicarles esto, vamos a poner un ejemplo en el que tenemos que la población va a ser dividida en diferentes bloques. Estos bloques van a representar un diferente número de personas. En este caso, nuestro bloque va a ser de 12 personas. Estos bloques van a tener diferentes celdas. Estas celdas van a representar las diferentes alternativas de tratamiento que pueden existir en lo que es pues, el estudio en general. Si tenemos que nuestro bloque va a ser de 12 personas y vamos a tener 3 alternativas de tratamiento, la aleatorización de bloques equilibrada busca que cada alternativa de tratamiento tenga el mismo número de personas participantes. Es decir, si tenemos 12 personas y 3 alternativas de tratamiento, lo justo y lo equilibrado sería que en cada alternativa tenga 4 personas por lo menos. Poniendo otro ejemplo, si nuestro bloque tiene 2 alternativas de tratamiento, pues entonces lo ideal sería que cada grupo de personas en estudio, contando que tiene 12 personas en nuestro bloque, pues tenga 6 en cada alternativa de tratamiento. El siguiente tipo es la aleatorización estratificada. Este tipo de aleatorización pues va a dividir a nuestro grupo que conseguimos en lo que es la medición basal en diferentes estratos dependiendo de distintas variables, ya pueden ser la edad, el sexo, el estadio en la enfermedad en la que se encuentren o diferentes variables. Entonces, una vez que estén divididos en estratos por métodos de ya sea aleatorización simple o aleatorización equilibrada, pues vamos a realizar una segunda, digamos, selección de las personas que conforman cada estrato y vamos a tener así unos subestratos que van a ser los que ya tenemos seleccionados en esta forma aleatoria. Una desventaja que tiene este tipo de aleatorización es que va a degenerar conforme el número de estratos aumenta, es decir, conforme más estratos vayamos sacando, pues va a haber menos individuos en cada estrato y va a llegar a un punto en el que podríamos llegar a tener pues un individuo por cada estrato y sería como que poco relevante el resultado del estudio. Tenemos la aleatorización por conglomerados. Esta se realiza cuando es difícil tener una lista de todos los individuos y en esta vamos a aprovechar las agrupaciones previas o naturales que pueden tener estos individuos. Es decir, un ejemplo podría ser cuando en una escuela, pues obviamente no podemos tener una lista quizás de todos los nombres de los alumnos y poder valorarlos de forma significativa. Entonces, como los alumnos ya tienen agrupaciones previas o naturales, que son sus grupos, sus grados o las asignaturas que llevan juntos, pues entonces aprovechan estas características para poder utilizarlos en el proceso. O por ejemplo, en un hospital que se divide entre servicios, ya sea medicina interna, cirugía, en este caso ya vienen agrupados y entonces se aprovecharía esta característica. Es imprescindible que cuando se realiza un estudio de esta naturaleza siga lo que son los postulados éticos básicos de la investigación, como los que ya conocemos: autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. En lo que es el ensayo clínico vamos a tener diferentes participantes o diferentes protagonistas. El investigador, que va a ser quien va a diseñar todo lo que es el proceso, el sujeto de estudio, que va a ser lo que es la población que vamos a tener en el estudio o el objeto de estudio, el monitor, que puede ser ya sea parte del equipo de investigadores o un monitor externo, y el patrocinador, que va a ser aquella persona que va a proveer lo que es el recurso económico, el recurso material, el recurso humano, para que sea realizado pues, el estudio. Para que nuestro ensayo clínico pueda ser aprobado y pueda llegar a lo que es una comercialización, tiene que atravesar por diferentes filtros. El primero es una protocolización, es decir, tiene que ser presentado de forma de un protocolo. Es como un protocolo de investigación, sin embargo va a tener algunas características especiales que tiene que tener el ensayo clínico para ser presentado. No vamos a abundar en eso porque el tema es más bien en lo que va de las características principales de un ensayo clínico. Tiene que ser aprobado por diferentes comités de ética, de investigación y de bioseguridad. Esto tiene que ser dado por los diferentes comités que van a haber en el lugar
en el que va a ser desarrollado pues el estudio. El ensayo clínico tiene algunas ventajas, la mayoría de ellas van a ser en función o en comparación con los otros diferentes tipos de ensayo que supongo que van a mencionar mis compañeros. Eh, Entre sus principales ventajas es que tiene un mayor control en el diseño y menos posibilidad de sesgo. Como ya vimos antes, el proceso de aleatorización va a ser pues bastante complejo. Vamos a tener una muestra basal antes de que podamos escoger en una población en general a las personas, y pues esto nos va a permitir que, como tiene un cierto grado de estrictez, pues va a haber una menos posibilidad en el sesgo de los resultados que podamos obtener. Son experimentos controlados y van a vigilar la seguridad de los participantes. Aquella persona que va a estar encargada de un ensayo clínico tiene que prever aquellas situaciones que puedan salirse de control, o que puedan poner en riesgo la seguridad de los pacientes, ya sea por una reacción adversa al medicamento o por cualquier otra situación, por lo que va a permitir prever maniobras de rescate, maniobras de intervención que puedan ser requeridas en el momento en el que estos imprevistos puedan verse. Es un estudio prospectivo. El investigador manipula la variable independiente, es decir, de acuerdo a los resultados que vayamos viendo, el investigador también puede elegir entre exponer más al sujeto, modificar la variable dependiente que va a ser el estímulo que vamos a aplicar, la variable independiente, y pues esto le va a brindar lo que es una mayor relevancia a la característica prospectiva, porque pues en el futuro vamos a estar viendo cómo va a irse desarrollando el ensayo. Va a evitar la ambigüedad temporal, ya que inicia a partir de la exposición, es decir, a partir de que aplicamos el estímulo en la persona, vamos a poder ir midiendo o catalogando los resultados que vamos a obtener. Y pues el tiempo va a ser igual en un factor que el investigador va a tener por hermano. Otra ventaja es que hay al menos dos mediciones de las variables. La primera pues es la medición basal. La medición basal es la que se va a realizar cuando ya tenemos un grupo de población que podría ser elegido para el estudio. Sin embargo, aplicamos algunos criterios de exclusión, elegimos bien a la población que vamos a utilizar y la más útil, y entonces la incluimos. Esta es la primera medición. La segunda medición va a ser cuando ya hayamos aplicado este estímulo, entonces ahí ya van mínimo dos mediciones. Sin embargo, en el futuro, después de que se haya aplicado lo que es el medicamento o el producto que estamos queriendo comprobar, pueden realizarse lo que son más mediciones. Va a permitir comprobar hipótesis causales, porque lo que estamos haciendo literal es someter a unos pacientes o exponerlos a un estímulo. Entonces, ¿qué es lo que va a causar ese estímulo en ellos? Pues un efecto que es el esperado, o lo que esperamos que el medicamento realice en la persona, que cure la enfermedad, que prolongue el tiempo de vida, o el propósito que tenga este medicamento. Prueban la efectividad, la eficacia y la equivalencia, es decir, todo lo que vamos a realizar y lo que vamos a comprobar a través de este ensayo clínico tiene que ser transpolable a otros grupos de población. Es decir, si fue efectivo en este grupo de población en específico, tiene que también ser específico o tiene que también ser efectivo en otros grupos de población de otros países, de otros lugares, o si no, determinarnos con exactitud para qué grupos de población va a ser útil. Otra ventaja es que identifica y evalúa la aparición de eventos adversos, ya que al ser prospectivo, durante lo que es la experimentación con el producto, nos va a permitir en este punto, que es muy importante en lo que es la práctica médica o la práctica clínica, la monitorización de efectos adversos que pueden provocar daños en lo que es el paciente. Algunas ventajas de lo que es el ensayo clínico es el nivel de complejidad muy alto que tiene, ya que pues desde lo que es la selección de la población, conseguir lo que son todos los insumos, la aleatorización en caso de que sean poblaciones muy grandes, los diferentes fases por los que tiene que pasar el estudio que vamos a ver después, pues le atribuyen un cierto grado de complejidad bastante alto en comparación con diferentes tipos de ensayo. El costo también es una característica muy importante que hay que tener en cuenta, ya que desde lo que es, si vamos a aplicar el ensayo clínico en un grupo bastante numeroso de personas, pues por obvias razones el medicamento también tiene que tener bastantes réplicas. Entonces, si se va a realizar una segunda medición, tiene que volver a aplicarse el medicamento.
los recursos humanos que van a participar en este ensayo. Entonces, todo esto va a generar un costo que tiene que tomarse en cuenta. El sesgo de selección y de información. Las personas pueden tener diferentes características inherentes a ellas que el investigador no va a poder controlar. No somos omnipotentes, entonces pueden tener algunas características sorpresivas que durante el ensayo se vean manifestadas y entonces eso puede provocar un sesgo en el resultado total. Y en la información, por ejemplo, si hablamos de un ensayo clínico para probar un medicamento analgésico, eh, un sesgo de información podría ser cuando la persona no reporta de manera objetiva su sentimiento o la efectividad que tuvo el medicamento analgésico en ellas. Además de que pues todas las personas tienen un diferente umbral de dolor y entonces pues esto podría haber alterado lo que es la información o el resultado y que nos causa un sesgo. Y las pérdidas que pueden haber durante el proceso, es decir, las pérdidas ya sea humanas, pérdidas de recursos, es decir, por ejemplo, durante todo el proceso de la investigación se muere una persona o decide ya no participar y entonces esto va a representar una pérdida que puede ocurrir tanto en el grupo de estudio como en los investigadores que están dirigiendo el estudio. Tenemos que tener algunas consideraciones antes de realizar lo que es un ensayo clínico, como por ejemplo los controles. Los controles van a ser como que los grupos de población. Estos pueden ser pasivos o negativos y activos o positivos. Los controles pasivos van a ser aquellos en los que vamos a aplicar un placebo. Un placebo vamos a determinarlo como aquella sustancia que va a ser similar o igual en forma, en color, en sustancialidad y muy similar a lo que es el compuesto activo que vamos a aplicar, queremos comprobar. Hay diferentes consideraciones que tienen que tomarse en cuenta para brindar un placebo a una persona, que por ejemplo esta persona no necesita un medicamento de base, como por ejemplo los diabéticos, que ellos requieren de un medicamento para la supervivencia o para no caer en hipoglucemia. Entonces a este tipo de personas no podemos brindarles un placebo. O por ejemplo también cuando ya existe un lineamiento clínico o un lineamiento terapéutico establecido, por ejemplo, las guías de práctica clínica, con el que podemos comparar nuestro medicamento. Es decir, vamos a dejar únicamente los controles pasivos para aquellas situaciones en las que no existe un punto de comparación o un medicamento previo para el tratamiento de la enfermedad en la que querramos aportar un nuevo medicamento. Otra consideración es que tiene que realizarse una solicitud del nuevo fármaco en la investigación. Hay diferentes instituciones en diferentes países para lo que es la solicitud de la aprobación del nuevo fármaco. En Estados Unidos tenemos lo que es la FDA, Food and Drug Administration, y en México tenemos la Comisión de Protección Federal contra Riesgos Sanitarios, que en sus siglas es la COFEPRIS. Entonces, a esta institución tenemos que brindar la información sobre la estructura química del medicamento, el mecanismo de acción específico que tiene en la persona, los métodos de producción y fabricación de este, los efectos secundarios que pueda traer a la persona a la que se le va a administrar y los detalles del estudio, es decir, cómo va a ser realizado este estudio, quién lo va a realizar, bajo qué métodos, entre otras cosas. La clasificación por objetivo pues nos va a hablar de los diferentes fines que va a tener el producto o el medicamento que queremos probar. Este puede ser ya terapéutico, cuando quiere curar o aliviar o prolongar pues la posibilidad de vida de una persona que tiene una determinada enfermedad. Y pues el objetivo va a ser evaluar la capacidad de ese tratamiento. Los ensayos clínicos de intervención su objetivo va a ser modificar el curso de una enfermedad. Un ejemplo podríamos tenerlo en la detección temprana de diferentes tipos de cánceres, como por ejemplo el cáncer de mama, cuando se quiere detectar de forma temprana con la autoexploración, o si quisiera introducirse una nueva técnica de autoexploración o una nueva técnica de detección temprana, esto va a ser de intervención porque la persona ya tiene la enfermedad, ya se encuentra en periodo patogénico. Lo único que va a realizar este método de intervención es que va a modificar el curso de la enfermedad a través ya sea de un tratamiento temprano o de otras medidas. Entonces también va a mejorar el pronóstico del paciente. Y los ensayos clínicos de prevención van a determinar la eficacia de un agente o una medida, es decir, a través de una exposición o de una no exposición en un grupo de control
vamos a determinar la relevancia de ciertos factores de riesgo o de ciertos estímulos que pueden o no provocar o alargar el tiempo sin la enfermedad en una persona. Y bueno, en las diferentes instituciones que van a ser las que van a probar lo que es el medicamento, vamos a tener que realizar un reporte de las diferentes fases en las que se va a encontrar el estudio. En la fase 1 de un ensayo clínico vamos a realizarlo con un número de personas entre 20 y 80 aproximadamente. Estas van a determinar su acción, su seguridad y su dosis en voluntarios sanos. Y aquí vamos a vigilar lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica del medicamento, es decir, la manera en la que se distribuye, la manera en la que se absorbe y la manera en la que se excreta este medicamento en el cuerpo. Es como que la parte inicial. En la fase 2, que esta ya va con un número de personas de 100 a 300, vamos a evaluar su efectividad y seguridad en pocos casos. Pocos casos decimos porque se toma en comparación con la siguiente fase, que es la fase 3. Y aquí una característica importante es que vamos a hablar y vamos a vigilar por primera vez los efectos secundarios que pueda tener el medicamento en las personas, en los casos que vamos a probar. En la fase 3, que es la fase en la que vamos a evaluar la seguridad y la dosis en un gran número de enfermos, de 1000 a 3000, su característica principal es que el estudio empieza a ser multicéntrico, es decir, se realiza de forma simultánea en diferentes centros, que ya pueden ser diferentes instituciones, diferentes locaciones o incluso diferentes países. Esto, pues, por el número de personas que va a haberse implicado, va a tener un mayor coste y una mayor duración. Y posterior a que se termine de realizar esta fase 3, entonces ya se puede realizar lo que es la solicitud del nuevo fármaco, en el caso de México, a la COFEPRIS, para que ya pueda ser iniciada su comercialización. En la fase 4, que es la de seguridad y eficacia a largo plazo, o también conocida como de farmacovigilancia, hablamos de cuando ya el medicamento ya se encuentra disponible en las farmacias y ya las personas ya lo están consumiendo. No sé si alguna vez han visto ustedes los carteles en las farmacias que dice solicite documento o solicite formato para reacciones adversas, o en los hospitales. Esto nos habla de las diferentes reacciones adversas que pueden surgir en el medicamento que no surgieron en el momento del estudio. Entonces estas tienen que ser reportadas para que con el tiempo el medicamento también vaya siendo modificado y vaya siendo perfeccionado. Bueno, continuando con el tema, mi nombre es Arely Beatriz Salazar Torres y vamos a continuar hablando sobre el proceso de cegamiento y enmascaramiento en el estudio clínico. Este proceso se da principalmente porque las personas pues tienden a reaccionar como se espera que ellos reaccionen, ¿no? Y no es la excepción con lo que son los pacientes, ya que estos tienden a evolucionar como se espera a que ellos evolucionen. Por ello, es conveniente que no solo el paciente, sino que también el investigador o el observador desconozcan de cuál es el tratamiento que se va a administrar. A esto le llamamos cegamiento como tal. También es muy conveniente que, justamente para que no suceda como tal algún tipo de sesgos, la persona que registre los datos también desconozca del tratamiento que va a estar administrado. Esto, a diferencia de lo que es el enmascaramiento nos referimos al proceso por el cual se van a igualar las características identificables de lo que es el tratamiento que vamos a emplear en el estudio. En este caso vamos a tratar de igualar características como el color, el olor, el sabor y el aspecto. Esto para hacerlo indistinguibles para el médico y para el paciente principalmente. Hablando sobre la clasificación del ensayo, en cuanto al cegamiento, podemos referirnos a 4 tipos de clasificaciones, o más bien de aspectos. Hablamos sobre el abierto, el ciego, el doble ciego y el triple ciego. Vamos a ver cada una de sus características. Principalmente el abierto, no existe enmascaramiento, por tanto el investigador, el sujeto y aparte pues la persona a la cual va a recoger lo que son las respuestas va a conocer el tratamiento que se está aplicando. Las ventajas de este es que es muy fácil como tal de aplicación. Las desventajas es que puede haber sesgo del paciente, del operador y del observador. Ahora hablando sobre el ciego, en esta el investigador conoce el tratamiento, pero el sujeto al que se le va a ser aplicado desconoce o ignora este. La ventaja de este también es que es de fácil aplicación. La desventaja es que puede haber sesgo de operador y de investigador.
Por otra parte, igual tenemos el doble ciego, que en esta el sujeto y el investigador desconocen del tratamiento, lo cual va a constituir el paradigma del ensayo clínico como tal. Las ventajas es que es muy poco probable que suceda un sesgo. Las desventajas es la complejidad que va a tener esta al momento de aplicarla y al igual que la seguridad que vaya a tener en la mano de otro, sobre todo la persona que vaya a recabar la información. Y por último tenemos el triple ciego, que en este el investigador, el sujeto y el analista que va a tener los resultados van a desconocer de los resultados o del tratamiento de que se está aplicando. Las ventajas es que tiene una efectividad muy monitoreada y aparte de eso es muy objetivo al momento de ser aplicado. Y las desventajas es la complejidad igual que esta tiene y los factores de ética en los cuales se ve implícito este tipo de ensayos en clínicos. Hablando un poco sobre la ética, una de las cosas que nos marca mucho el ensayo clínico aleatorizado son las normas de buena práctica clínica. Estas son un conjunto de condiciones que debe de cumplir el ensayo clínico, esto para asegurar de que sea efectuado siguiendo un protocolo adecuado de un punto de vista científico, tomando en cuenta que sea de los principios que van a marcar ciertas instituciones que son las que se dedican a hacer este tipo de normas y principios y analizar que los ensayos clínicos estén bien asegurados. Dentro de ellas la más conocida es la FDA. Dentro de estas, como la FDA hay bastantes, estas tienen ciertos principios como los siguientes, que primero los objetivos tienen que estar bien definidos, es uno de los primeros principios que ellos tienen. Aparte de esto, que el diseño experimental debe de permitir una comparación válida en el grupo de control, o sea, en el grupo que va a ser aplicado. Al igual que en esta menciona que el procedimiento de selección de pacientes debe asegurarse que los sujetos que se vayan a analizar tengan o padezcan la enfermedad que se está estudiando, sobre todo cuando se refiere a un tipo de tratamiento, medicamento como tal. El método, igual que de asignación a las diferentes modalidades de tratamiento, debe asegurar la formación de grupos comparables. Al igual que menciona que se deben adoptar medidas necesarias para reducir el mínimo de los sesgos como tal de los mismos sujetos y de los observadores. En esto va a depender del tipo de clasificación de cegamiento que se elija como tal, como ya habíamos comentado, que sea abierto, ciego, doble ciego o triple ciego. Esto siempre buscando que se reduzca como tal el hecho de que llegue a suceder un sesgo. Dentro de otro de los principios menciona que es necesario disponer de ciertos métodos muy adecuados y bien definidos para el momento de recabar lo que son las respuestas y registrarlas como tal de una manera fiable desde viniendo de los pacientes. Al igual que menciona que los resultados del ensayo deben analizarse de manera adecuada, y con esto lleva el hecho de que se debe de demostrar también la necesidad de efectuar este ensayo, o sea, validar el hecho de por qué se está realizando, también la relación de la gravedad del proceso patológico a estudiar, la necesidad de conocer mejor la eficacia del tratamiento que se va a aplicar y la existencia de las razones que permitan suponer que el tratamiento de estudio pueda adoptar un gran beneficio adicional. Esto igual menciona, por último, que se debe de prever la inclusión del número necesario de pacientes, esto con el fin de asegurar de que el estudio tendrá un poder suficiente por el hecho de haber aplicado esto en una población, la población necesaria para que los resultados sean óptimos. Ahora, hablando un poco sobre la misma protección que se va a tener y de los derechos de este mismo paciente, debemos de tener en cuenta que este tipo de ensayos clínicos aleatorizados se basa sobre todo en lo que es en la aplicación y experimentación con humanos. Por eso es muy importante que se tome en cuenta 3 puntos eficaces, que son lo que es la calidad, la seguridad y la eficacia. Sobre todo al momento de aplicar medicamentos en la cual la eficacia todavía no esté demostrada, ya que en este tipo de medicamentos es cuando más atención se tiene que tomar en cuenta, sobre todo en esos 3 estándares, lo que es la calidad, la seguridad y la eficacia. Hablando un poco sobre este tipo de estudios, debemos de tomar en cuenta que tiene ciertas problemáticas en cuanto a factores éticos que se deben de tomar muy en cuenta al momento de esto, ya que este estudio clínico, cuando se trata de pacientes con medicamentos de eficacia desconocida, se impide que sea tratado con medicamentos aparte cuya eficacia tal vez sea suficientemente demostrada al mismo momento, ¿no?
Al igual que menciona que la asignación de los pacientes y los tratamientos se debe de efectuar al azar, o sea, como tal, impidiéndoles que ellos elijan el tratamiento al cual quieran que se les aplique. Otra de sus características es el paciente, y en ocasiones el propio médico va a desconocer del tratamiento que se ha asignado, lo cual puede llegar a causar cierta controversia o cierta inquietud adicional sobre los resultados que se van a o que se esperan obtener. Y también dentro de esto que las mismas circunstancias se van a dar cuando el paciente es informado de que quizás se ha tratado igual con un tipo de placebo. Debemos tomar en cuenta igual ese tipo de actitudes. Y que el paciente tal vez ha sometido a exploraciones o estudios que son impredecibles para el adecuado seguimiento de la enfermedad como tal a tratar. Hablando un poco ahora sobre el consentimiento informado o la autorización escrita, es muy importante que se tome en cuenta este punto, ya que en este consentimiento informado se va a redactar de manera detallada el propósito de la investigación, cierto tipo de información muy importante como la persona que está realizando la investigación, qué tipo de estudio es, y así de esta manera decidir qué personas van o no a participar en el estudio o en el ensayo. Por ello, antes de tomar una decisión, el paciente debe de considerar ciertos criterios en cuenta, como lo que es que si el estudio incluye investigación sobre un dispositivo o producto médico que todavía no se ha sometido a alguna prueba, por ejemplo, medicamentos, algún tipo de biológico, vacuna o dispositivo. Al igual que el propósito de la investigación, tener en cuenta cuánto tiempo va a llevar este estudio, qué sucederá durante el estudio, qué partes del estudio son experimentales y cuáles no, al igual que los posibles riesgos o trastornos derivados del estudio. Se debe tomar en cuenta igual otros tratamientos que estén permitidos tomar durante el estudio, eso sobre todo en personas que ya tengan un tratamiento de base o con un tratamiento previo que debe ser como tal de un padecimiento crónico principalmente. Al igual de quién tendrá acceso a los registros médicos relacionados con el estudio, que si habrá tratamientos para personas que sufren algún trastorno y quién pagará por ellos, el nombre de la persona a quien debe dirigirse el participante si tiene preguntas acerca del estudio, de sus derechos o de algún trastorno, y sobre todo que si el participante puede abandonar el estudio en cualquier momento. Son los principales puntos a tomar en cuenta, sobre todo antes de acceder a realizar un tipo de ensayo clínico aleatorizado. En cuanto al momento de plasmar la respuesta, se menciona que el número necesario de personas para tratar de reducir algún trastorno o el sesgo se expresa en los beneficios de utilizar un tratamiento o actividad preventiva sobre un control. Esto va a ser para indicar el precio a pagar para obtener un beneficio. La forma más recomendada de presentar los resultados de ese tipo de ensayos incluye medidas de frecuencia como lo son incidencia acumulada del grupo de intervención, la incidencia acumulada del grupo de no intervención y la incidencia acumulada del grupo global. Bueno, en conclusión podemos observar que el estudio clínico aleatorizado es el único diseño como tal de investigación en humanos, considerado como tal experimental, en el cual el investigador va a poder manipular o manejar la variable independiente principal dentro de este tipo de ensayos. Al igual que este tipo de procedimientos va a llevar a cabo el cegamiento, ya que va a disminuir como tal el sesgo de quienes reciban la intervención, de quienes administran también y quienes procesan la información. Y como último, que la asignación aleatoria es el punto fundamental de este tipo de ensayos clínicos aleatorizados, ya que es el procedimiento el cual va a permitir equilibrar las diferencias entre los grupos a comparar y cuyo objetivo es al final hacerlos homogéneos. Bueno, sin más por el momento, realmente creo que quedó de la manera más explícita de lo posible en cuanto al ensayo clínico aleatorizado. Esperamos que haya sido de gran ayuda en cuanto a las dudas a saber sobre este tipo de ensayos, y también si surge alguna más, esperar que sea resuelta con este video principalmente. Gracias.